Gracias a Lucho Tizano. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. Los saluda Paola Pejovés, que hoy estoy en reemplazo de Maite Vizcarra. El día de hoy, viernes 6 de octubre, en 22 distritos de la capital ha habido reducción y corte del servicio de agua potable. Según las últimas informaciones, ya se ha estado restableciendo en algunos sectores de estos distritos. También en el programa el día de hoy vamos a hablar de temas interesantes. Por ejemplo, que los estudiantes de psicología, hay una medida para los cuales exigen a los egresados contar con 70% de clases presenciales. Vamos a hablar sobre el tema también de la segunda Bienal de arquitectura en nuestra capital, y vamos a tener un invitado muy especial, sobre todo de Jorge Velázquez, que presenta su sexto single, Sonreír, que tanto necesitamos muchos de nosotros. De esta manera empieza Diálogo Abierto. Que reciban estas maquinarias y la autorización para trabajar en esa prevención, y los recursos los sepan utilizar de manera eficiente, pero rápida. No estar esperando que llegue la lluvia, que lleguen las torrentadas, que lleguen los huaicos. Declararon infundado el recurso de apelación formulado por el acusado Vladimir Monzón Rojas, que en consecuencia confirmaron la sentencia apelada. Señor, aquí nunca se ha demostrado el acto de concertación, en ningún momento, ni por prueba directa, ni por indicio. Aquí de lo que se agarra es de que no hemos consultado con el MEF. Que más que un megacorte, es una mega conexión. Una vez que se concluyan las obras, ¿no? Inmediatamente, eso va a ser el día de hoy, ¿no? Vamos a avisar el momento. Se va a empezar a restituir el servicio, y seguramente van a haber unos distritos que ya el día de mañana cuenten con el servicio normal y se va a ir normalizando hasta el extremo de 96 horas. Bien, vamos a hablar sobre la realidad de los psicólogos en nuestro país. Hay 10 psicólogos por cada 100.000 habitantes, nada menos, una cifra, por supuesto, que preocupa a muchos. Voy a presentar a mi invitado, él es Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, CAPES. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Paola. ¿Por qué esa realidad de que tenemos tan pocos psicólogos para tantos habitantes? Cuando ese es un problema que se arrastra de años, pero con la salud mental, que hemos estado viendo casos como el chico de la Universidad de Lima, se necesita, ¿no? Por lo menos que cada colegio, cada institución pública y privada tenga un psicólogo, ¿no? Para orientar a los niños, por ejemplo. En el Perú tenemos una de las más bajas tasas de acceso a la educación superior en toda América Latina. Solo 3 de cada 10 jóvenes que terminan el colegio pasan a la educación superior. Entonces, en general, tú tienes un grave déficit de profesionales, y como tú bien lo señalas, hay carreras mucho más graves y críticas, como en el caso de psicología, ¿no? Claro. Y por eso que sorprende mucho la decisión que ha tomado el Colegio de Profesionales, que más bien perjudica la formación de psicólogos en el Perú. Mira, por ejemplo, estamos viendo en cifras que si hay 10 psicólogos por cada 100.000 habitantes, hay 3 psiquiatras solamente, que son aquellos que, por ejemplo, en el caso de salud mental, te pueden recetar medicamentos para que puedas llevar un tratamiento. Hay 55.000 profesionales colegiados y 120.000 estudiantes de psicología. Eso es insuficiente. ¿Qué está pasando con este problema para colegiarse? Creo que el 70% deben contar con clases presenciales, pero ¿qué pasa para los colegios? O sea, ¿qué pasa con el resto que estudia en provincia, por ejemplo? Efectivamente, lo que ha hecho el Colegio de Psicólogos sin sustento técnico en la práctica es prohibir a los jóvenes cuya única alternativa es la educación a distancia, ¿no? En realidad, la calidad educativa no depende de la modalidad. Tú tienes una educación presencial, semipresencial o a distancia con condiciones de calidad. Claro. Y para eso la SUNEDU ha establecido sus condiciones de calidad. Entonces, si bien el Colegio de Psicólogos puede manifestar su preocupación por la calidad, en la práctica lo que está haciendo es perjudicando, como tú bien lo señalas, a los jóvenes cuya única alternativa es la educación a distancia, Claro. que cumplan condiciones de calidad, Claro. ¿no? La pandemia demostró que se puede estudiar a distancia. La pandemia, y en realidad a nivel mundial, las universidades en el mundo ya enseñan sus programas a distancia, presencial y semipresencial. Hay maestrías, doctorados, y puedes llevar tú en una universidad de Australia, por ejemplo. Pero por supuesto, Claro. Entonces la calidad ya no depende de la modalidad. Y como lo mencionabas al inicio,
tenemos un gravísimo problema de falta de psicólogos y en realidad lo que está haciendo el Colegio de Psicólogos es justamente atentando contra la posibilidad de que se cubran esos profesionales en el Perú. No, claro, además que hay un déficit, que falta gente que pueda estudiar esa carrera. Por ejemplo, acá hay en casos de ansiedad, de enero a julio del 2023, se han reportado 911.330 casos de salud mental, de los cuales 231.874 ansiedad y 139.000 casos de depresión, pero esos son reportados en una institución. Eso se puede duplicar o triplicar realmente porque hay gente que no accede a la salud mental porque no hay un profesional cercano. Según la cifra del Ministerio de Educación, solo el 2% de los colegios tiene un profesional de psicología, un psicólogo. En verdad, el déficit que estamos teniendo es muy grave. Y por eso que sorprende que el Colegio de Psicólogos pretenda prohibir en la práctica la educación a distancia o semipresencial, porque en realidad han puesto un límite del 70% para la presencialidad a partir del 2024. Y en realidad, como te señalo, la calidad no depende de la modalidad. ¿Y cuáles podrían ser las posibles soluciones? Porque además de que yo sí creo que se debería fomentar más y explicarle a los alumnos que están en el cuarto de media, quinto de media, que no saben qué estudiar, que la psicología también podría ser una buena alternativa de estudio, ¿no? Sin duda se necesitan muchas más políticas de orientación vocacional, ¿no? Probablemente cuando uno está en cuarto o quinto de secundaria, no tiene toda la información y la estadística con la que hoy se cuenta, ¿no? Y ahí esperaríamos que desde el Ministerio de Educación hayan políticas y mecanismos de orientación vocacional que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones en función también de las necesidades del mercado laboral. Y por eso que, pensando ya en las soluciones, creo que es muy importante que el Colegio de Psicólogos establezca un diálogo directo con la SUNEDU, porque aquí la SUNEDU tiene un rol muy importante. Recordemos que la SUNEDU es la entidad que tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Si el Colegio de Psicólogos tiene una preocupación por la calidad, perfecto, que hay una adecuada coordinación con la SUNEDU y que se establezcan las condiciones de calidad. Ya la SUNEDU en este momento ha licenciado programas a distancia. ¿Cuál sería la razón por la cual el Colegio de Psicólogos rechaza estos egresados de los programas licenciados por SUNEDU? Claro, por ejemplo, ¿no? Para muchos podrían pensar que es discriminatorio. Es absolutamente discriminatorio, porque recordemos que también, como tú bien lo has señalado, con la pandemia, en realidad lo que ha despertado es que para miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior, la educación a distancia, y no solamente estamos hablando de razones geográficas, también estamos hablando de jóvenes con discapacidad, que muchas veces su única alternativa de formación es una educación a distancia de calidad, porque hay que decirlo, hay educación a distancia de calidad con universidades licenciadas y que no hay ninguna razón para que el Colegio de Psicólogos le prohíba a ese joven poder acceder a una educación superior. Claro, porque además el Colegio de Psicólogos lo que desean es que, yo me imagino que la mayor cantidad de psicólogos puedan colegiarse para poder ejercer. Porque si no tienes tu colegiatura no puedes ejercer en tu zona geográfica. Pero además es eso, ¿no? O sea, es ver la realidad también. Si eso pasa en el Perú, yo imagino que la mayoría del número de psicólogos y psiquiatras se deben reducir en Lima, ¿no es cierto? Y en provincia la falta el debe ser centralismo, mayor. por supuesto. Entonces, creo que con mayor razón, pensando en el desarrollo de todo el país y en los jóvenes de todo el país, creo que el Colegio de Psicólogos tiene que revisar esta decisión que finalmente va a perjudicar a miles de jóvenes cuya única posibilidad de acceso es una educación de distancia con condiciones de calidad y establecer un diálogo, ¿no? En este momento con la SUNEDU, con las propias universidades, porque en realidad ha generado una enorme incertidumbre en los jóvenes, porque ¿quién va a querer estudiar algo que finalmente no va a poder colegiarse? Claro. Entonces es una incertidumbre muy grave. No te facilitan la vía para cuál ejercerla. Y estableciendo un límite del 70% sin sustento técnico, ¿no? O sea, ¿por qué 70? ¿Por qué no 80? ¿Por qué 75? Entonces, ¿cuál es el criterio técnico detrás de esa prohibición? ¿Tú cómo que ves políticas públicas, el acceso también a la salud mental, al tratamiento? Si no tienes dinero, ir a un psiquiatra es imposible en la vida privada. Es un privilegio, efectivamente. Carísimo. Entonces, pero vas a la vida pública, pero hay pocos. Entonces ya se ve, ¿yo qué hago si tengo un hijo que tiene una enfermedad mental o tiene una condición? No puedo ir o tengo que amanecerme en un hospital para poder conseguir una cita. Y por eso es que es tan importante que las autoridades, en este caso el Colegio de Psicólogos como la SUNEDU y el Ministerio de Educación también, coordinen.
Porque eso es lo que se les está pidiendo. No es posible que la SUNEDU autorice programas que cumplen condiciones de calidad, programas de psicología a distancia, y por otro lado el Colegio de Psicólogos pretenda poner estas barreras para los jóvenes que quieren estudiar bajo estas nuevas modalidades, que como repito, la modalidad no define la calidad, ¿no? La calidad se puede dar tanto para programas presenciales como para programas a distancia. Mira, y ojo que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que el Perú enfrenta una alarmante carencia de profesionales de salud mental. Qué importante, porque es la base de todo. O sea, tú al tener un psicólogo en el colegio te evita problemas de bullying, sabes si el niño está deprimido, si no le va bien en el colegio desde nido, ¿no? Por ejemplo, detectar si un niño tiene no una condición de repente autismo o de otro tipo. Son los psicólogos, los profesionales preparados en pedagogía que son los que pueden guiar a los papás. Totalmente. Y yo creo que el Colegio de Psicólogos ha manifestado, porque ellos han salido en la prensa, han manifestado una verdadera preocupación por la calidad de la formación de psicólogos y es completamente válida. El problema es que la calidad no puede estar perjudicialmente o atacar a una modalidad de la educación a distancia, ¿no? Como la educación a distancia. Ese es el problema. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo con que se necesita una educación de psicólogos con condiciones de calidad. Y por eso que lo que se está invocando en este caso es no perjudiquemos a los jóvenes por un prejuicio contra la educación a distancia y más bien démonos cuenta que estamos en una realidad donde las mejores universidades del mundo ya ofrecen educación a distancia. La educación a distancia ya está instalada. Más bien que se modernice el colegio también con eso, porque eso es una manera de modernización, ¿no es cierto?, de la educación virtual, de verdad es a nivel internacional. Ya es algo imparable la educación Claro. a distancia y lo que tenemos que velar es que se dé con condiciones de calidad. No, y además en los cuales, yo te digo, las políticas públicas, en cuanto tú te vas a un hospital de salud mental son precarios, ¿no? El tema de las citas, yo he vivido cerca al Arco Herrera, las señoras que hacen cola a las 5 de la mañana para conseguir una cita y no te garantiza que tengas acceso tú a los medicamentos. Entonces, si tú tienes ansiedad, solamente depresión, que son en todo caso las enfermedades más comunes, no lo puedes hacer porque no hay gente que te trate. Entonces, de repente los pocos psicólogos o psiquiatras que hay en el hospital no se dan abasto a la demanda que hay. ¿No es cierto? No, sin duda. El problema de la falta de profesionales de psicología es algo muy grave y por eso creemos que, como tú bien lo has señalado, en este tema de políticas públicas, lo que hay que invocar mucho es al diálogo y la coordinación entre las entidades públicas responsables de esto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es contradicciones. Pero ¿se ha logrado ese diálogo? ¿Se ha podido hablar con la gente del colegio? Bueno, el Colegio de Psicólogos al inicio sacó una resolución donde prohibía la educación a distancia incluso a los estudiantes que actualmente estaban llevando. Luego retrocedió y cambió a partir del 2024. Entonces, ha habido un pequeño avance en su mirada, pero mantiene esta prohibición, digamos, de solo permitir la educación presencial hasta un 70%, ¿no? ¿Y el MINSA cómo lo ves? No, bueno, el MINSA no se ha pronunciado sobre este tema, ¿no? Y el MINSA debería tener una voz importante en esto. Pero creo que sí, creo que en realidad lo que hay que invocar nuevamente es a que la SUNEDU, en este caso, que ya lo han manifestado, en realidad algunos consejeros, algunos miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU ya han manifestado su intención de establecer mecanismos de diálogo. Y creo que lo que hay que hacer en este momento es invocar a un diálogo entre el Colegio de Psicólogos, la SUNEDU, y las universidades también, porque obviamente tienen un rol fundamental en esto, para que juntos podamos resolver esto que tú muy bien nos señalas. O sea, lo que está detrás finalmente de la formación de psicólogos es los graves problemas de salud mental que estamos afrontando en el país. No, y además eso súmale a los problemas de depresión, ansiedad, por ejemplo, adicciones, que hay también, temas como bipolaridad, esquizofrenia, incluso hasta a condiciones mucho más graves, en los cuales luego se ven las consecuencias. Y que estamos viviendo una situación muy compleja post-pandemia, porque todavía no hemos tenido, digamos, todo el diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de la población. Y, por ejemplo, yendo al tema de lo que pasó la semana pasada con un estudiante de la Universidad de Lima, en los cuales vimos la reacción de un estudiante de una universidad que más que empática era, no sé si estaba como burlona, pero hablaba del tema. Entonces uno dice, pero ¿por qué esa falta de empatía y sensibilidad? Es que eso también hay que tratarlo, hay que hablarlo, porque la salud mental
es importantísima en todas las etapas de nuestra vida. O sea, por eso, si no se tratan, nos afecta. Después somos adultos, somos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el fallecimiento del congresista Nano Guerra García, había gente que hasta no estaba de acuerdo políticamente con él, pero estaba, no sé si celebrando, pero por lo menos, o sea, ponía una posición muy distinta. Entonces, te das cuenta que como sociedad nos falta sensibilización. Nos falta muchísimo, ¿no? Y creo que en salud mental el Perú tiene todavía grandes brechas que atender. Y por eso es que es tan importante poder poner estos temas en agenda, porque finalmente estamos hablando de la formación de los profesionales que nos van a ayudar como país a resolver estos problemas. Claro, yo por ejemplo digo que cuántos chicos que no saben qué estudiar, ser psicólogo es bueno, porque la psicología tú la puedes aplicar no solamente en los colegios, puede ser en una empresa, psicología clínica, hay para todo tipo, para toda empresa, por ejemplo, o cada disciplina. Entonces, un psicólogo siempre te va a ayudar, porque es la persona preparada y que te va a guiar con el mejor consejo, no solamente que te aconseja un amigo. No, la psicología en realidad ya está en casi todas las carreras. Ahora hablamos de la economía del comportamiento. Ya la psicología en realidad es una de las carreras que ha logrado permear en todas las otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, sin duda la potencia de la psicología en términos laborales, con las cifras que tú has presentado, como te menciono, el Ministerio de Educación dice que solo el 2% de colegios tienen en este momento un psicólogo. Eso es un déficit de psicólogos en realidad que como país tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y por eso, nuevamente, es tan importante, creo que todos estamos de acuerdo con que la formación de psicólogos, de psiquiatras y en general la formación universitaria tiene que ser de calidad, eso no está en discusión. Pero creo que en realidad restringir la educación a distancia en este contexto o la educación semipresencial es un gravísimo error. Más aún cuando los jóvenes hoy claramente señalan su preferencia por una educación a distancia o una educación semipresencial porque también ya no quieren pasar 2 o 4 horas en un bus. Claro. Entonces ya la realidad ha cambiado post pandemia en el Perú y en realidad en el mundo está cambiando por la educación a distancia. Entonces creo que también negar o rechazar la educación a distancia es también una forma de cerrarnos al futuro, ¿no? No, porque además el tema de la virtualidad es facilitarle la vida a la gente, ¿no? O sea, estamos, por ejemplo, tú como me dices, si yo vivo lejos y me demoro 2 horas en llegar a la universidad, que mejor estoy en mi casa, bien conectada, y voy a recibir la misma educación que mi compañero que está de repente de manera presencial. Sin duda que hay un tema generacional también, ¿no? Porque eso es los jóvenes, o sea, los jóvenes ahora ya están aprendiendo con las nuevas tecnologías. Claro. Pero por supuesto, entonces también hay un problema generacional y eso es lo que también hay que decirle a los colegios profesionales y en este caso a los colegios psicólogos, ¿no? Que entiendan un poco para dónde están yendo las preferencias y nuevamente la educación a distancia en el Perú perfectamente puede ser una educación con calidad. Como experto en políticas públicas, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es que el Colegio de Psicólogos revise esta norma, la tiene que, en realidad, no puede prohibir que la colegiatura de los egresados de la educación a distancia. Eso es algo ilegal, ¿no? Y eso porque contraviene incluso la ley universitaria. La ley universitaria te permite la educación a distancia. Claro. Entonces, el Colegio de Psicólogos no puede ir contra la ley universitaria. Que reflexionen ahora que nos están escuchando. Lo primero que tiene que hacer el Colegio de Psicólogos es derogar esa norma y si tiene una preocupación real por la calidad, que haya una mesa de trabajo con la SUNEDU y que se revisen los estándares, si es que ellos tienen alguna preocupación, los estándares específicos para las carreras de psicología. Pero de otra forma, como te digo, están perjudicando a los jóvenes en este momento, ¿no? La SUNEDU también podría dar un paso y de repente hacer un llamado, ¿no? Quizás. Sin duda, la SUNEDU tiene un rol importantísimo en esto, porque la SUNEDU es la institución que licencia a los programas de psicología a distancia. Claro. Entonces, si el Estado le da una autorización porque cumples condiciones de calidad, ¿por qué un colegio profesional lo va a prohibir? No tiene ningún sentido. No, también, por ejemplo, las universidades que nos están escuchando, los decanos de las facultades de psicología, ¿no? Ayúdennos, ¿no? en poder cambiar eso, ¿no? Para que más psicólogos se colegien, vamos a tener más profesionales que puedan estar disponibles para las diversas instituciones, pues universidades. En realidad toda empresa debe tener uno o más psicólogos. Sin duda, y acá creo que como tú bien lo has señalado, desde el Poder Ejecutivo, el MINSA tendría que tener también una opinión sobre cómo va a perjudicar la formación de profesionales de psicología una medida como esta, ¿no?
Bien, muchísimas gracias pues a nuestro invitado. Ha estado Jorge Mori, director del Centro para el experto en políticas públicas, por ejemplo, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, CAPES. Muchas gracias y bueno, Gracias, yo creo Paula. que nos han escuchado bien y sin lugar a dudas esperemos que haya de repente un cambio, pues sobre todo para que se puedan colegiar más fácil. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos primero a ver una fotografía del recuerdo y ese es cuando el mar llegaba hasta el acantilado en la Costa Verde, nada menos. Hablamos del año 1943. Es de la zona de la actual Avenida Costanera, en La Perla, en el Callao. Y pueden ver, en el fondo es el Colegio Militar Leoncio Prado, del año 1943. Mira, no habían pistas, no existía la Costa Verde y el mar llegaba hasta los acantilados, nada menos. Así era el Callao, desde La Perla, Callao, en 1943. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a regresar con la segunda Bienal Internacional de Arquitectura de Lima y el Callao. Volvemos. Muy bien, teniendo como fondo, hemos visto imágenes de la ciudad de Lima. Del 7 al 13 de octubre se va a llevar a cabo la segunda Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de Lima y Callao, Via Lima 2023. Del 7 al 13 de octubre, bueno, mañana, ¿no? Es la inauguración y vamos a poder hablarse de urbanismo, las casas, yo creo, del centro histórico, el centro de Lima, Lima en general. Lima en crisis. Está en crisis. Lima sin agua. Lima sin llega agua. el fenómeno del niño global. Pero voy a no se hace saludar nada. a mi invitado, el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima. Bienvenido a Diálogo. Encantado, hola, buenas noches. Estamos en crisis en vivienda, faltan viviendas. Quizás Lima la podremos describir como desordenada, ha crecido de una manera quizás... Y, por ejemplo, nuestro centro histórico es hermoso, pero podría ser mejor, ¿no? Más cuidado, porque lo que yo veo a veces es un desorden, incluso hasta en las fachadas, ¿no? Debería ser como en otras ciudades, con el mismo color, pero las irregularidades son bastantes. ¿Cómo está? Bienvenido. Ya, mira, escuchando a tu anterior entrevistado hablar justamente de la pandemia fue algo que marcó el planeta, ¿ya? Marcó el planeta y especialmente las ciudades, porque ahí ocurrió la pandemia. Y el Perú no fue una excepción, todo lo contrario. El Perú fue uno de los países más azotados por la pandemia. ¿Por qué? Porque las ciudades colapsaron, demostraron que son ineficientes. Colapsaron por falta de agua, servicios sanitarios, espacio público, desastre. ¿Ya? Y eso es lo que lleva a pensar, y los llevó a pensar a nosotros, a los que participamos en hacer las ciudades, ¿no? Somos parte actores, ¿no? Es que el modelo tocó fondo. Hay un modo equivocado en que se están haciendo las ciudades, y Lima en particular. Esto debe ser corregido, tiene que ser. Por eso es que la Bienal se llama ¿Cómo recomponer una ciudad? Claro. ¿Ya? Y hemos invitado a la Bienal experiencias exitosas de ciudades recompuestas, ¿no? Y que están trabajando ahora de cara a los nuevos paradigmas después de la pandemia para ver por dónde llevar las cosas. Porque mucho hay la informalidad también, en los cuales hay una casa, construyen el segundo piso, pero si lo hacen de manera, no con por ejemplo, ni con un arquitecto ni con un ingeniero. Claro. Lo hacen de manera... No hay solvencia técnica. No hay. Entonces, Así es. estamos en una ciudad donde hay, por ejemplo, un terremoto, puede acabar con esa vivienda. ¿Cómo hacer para tener viviendas, por ejemplo, ahí viene el cambio climático, el tema del agua, que sean viviendas cómodas, porque lo que nos merecemos es vivir bien, ¿no? Ya, lo que tiene que haber es una política de Estado en el tema vivienda, y no la hay. Lo que hay es impulso a ciertas experiencias, ciertos, digamos, capítulos de construcción, ¿no? ¿Ya? Con sus programas de techo propio, Mi Vivienda, el Fondo Mi Vivienda, Mi Barrio, etcétera,
Porque tiene que haber una política de vivienda robusta, fuerte, intensa, dedicada básicamente a quienes menos tienen, a los más vulnerables, los que están en riesgo. Mira, con el ingeniero Julio Coroigua, debes haberlo conocido, con Julio y con Polo Monzón, ganamos un concurso después del fenómeno del Niño, hicimos un diagnóstico de la vulnerabilidad de Lima. La conclusión que llegamos es que Lima tiene 4 amenazas. Amenaza de sismo, de tsunami, de huaico, inundaciones. Bien. En caso de sismo, que es el que está cantado, ¿ya? 100.000 viviendas, Paola, son no mitigables. Quiere decir, no tienen compón, no tienen arreglo. Esas 100.000 donde viven medio millón de personas, se vienen abajo. Wow. Ahí tienen medio millón de muertos posibles, ¿ya? Y 200.000 son mitigables si se hace algo. Si no se hace nada, igualmente son absolutamente riesgosas. No, y además, por ejemplo, en el tema de los terrenos, ¿no? A veces son hechos el suelo no está preparado, pues a veces veo unas torres de 15 pisos y de repente esa zona no debería tenerlas. Porque mira, Lima, las 3/4 partes de Lima tienen un origen informal, ¿no es cierto? Los llamados conos, que son ahora Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, nacieron con invasiones, ¿no? Y en este momento hoy, ¿quién lleva la pauta? Lima crece como lo dictan los traficantes de tierras. Los traficantes son los que marcan la cancha. Ellos son los que te dicen, Lima crece aquí en Papapacta, crece en Sumapacha, crece así en el norte, en el este, en el Puerto Solar. Los traficantes marcan la pauta. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene una política de suelo. Claro, porque primero invaden los traficantes de terrenos, que es un gran problema, ocupan el terreno y luego llegan los servicios. Pero a veces llegan a zonas donde es... Después de 20 años. Después de 20 años, en los cuales hay la punta del cerro, así literal. Exacto. Y donde a veces ha tenido que ser escaleras para poder llegar. Entonces, ¿no? Bueno, eso sí, llega, por ejemplo, servicios, no sé, por teléfono, Entonces, cable, justamente en la Bienal de la cual estamos hablando, hemos privilegiado, mira, una ciudad será lo que sean sus viviendas. Si una ciudad tiene gente viviendo en viviendas deplorables, la ciudad va a ser así, es lo que está ocurriendo en Lima. Entonces, en la Bienal hemos priorizado el tema de vivienda. La Bienal tiene 4 ejes temáticos. Uno es vivienda. Ayer estuve conversando con la ministra de Vivienda, con Jania Pérez de Cuellar. Me parece una ministra excelente. Hemos llegado a plantear un trabajo conjunto con los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, para impulsar junto con el Ministerio un programa masivo de vivienda. Eso es lo que se necesita. Porque en lo que pasó en San Felipe, en la época de Belaúnde, el arquitecto Belaúnde, fue una buena idea, ¿no? Que todavía... Visionaria. ¿No? Absolutamente. Por supuesto, Limatambo, ¿no? Pero pero al final son casas, pues yo he entrado a más de una, y son cómodas. Claro. Yo escribí un artículo en Caretas que decía, hay que sanfelipizar el desarrollo urbano. ¿Sí? Efectivamente, así es San Felipe. Porque es una pequeña ciudad, ¿no es cierto? Tienes todo, hasta escuela. Fue un proyecto visionario. Eso es lo que hoy se llama macromanzana o supermanzana, que son barrios de 10.000 personas por 5.000. Hay escuela, posta, salud, educación, banco. Vida de barrio. Y son seguros además. Tú no lees delincuencia en San Felipe, son seguros. Los vecinos cuidan la zona. Espectacular. Ese debe ser, para mí, el nuevo patrón de desarrollo urbano. No la manzana en 100%, que es muy cara de habilitar además. Son macro manzanas de 500 por 500, o sea, 10 o 5 manzanas integradas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y qué pasa con lo que ese boom, llamado boom inmobiliario, en los cuales un montón de edificios, pero con departamentos pequeñitos que no te entraban ni en la cama king size, no entra? Ajá. O sea, son chiquititas. Claro. El boom inmobiliario, en realidad, en la ciudad fue un estupendo negocio de la construcción, ¿ya? Creció mucho, digamos, lo cual está bien, genera empleo, pero no tuvo ningún tipo de control, ¿ya? Control positivo en el sentido de que si el boom inmobiliario implica densificar la ciudad y en donde antes vivían en una casa 4 o 5 personas, ahora van a venir 100 o 200, donde había 3 autos, van a haber 50 autos y eso al costado lo mismo, ¿ya? El boom inmobiliario entonces le está creando una carga muy grande a la ciudad, que la ciudad tiene que poder responder. Claro. ¿Con qué? Con servicios. Más servicios de espacios públicos, más área verde, más... Si eso no se da, lo que estás haciendo es tugurizando la ciudad. De cuello y corbata, pero tugurizándola. Claro, y eso ha pasado con muchas zonas en las cuales, por ejemplo, yo le digo Magdalena, Jesús María, en los cuales hay grandes edificios donde vivían antes de repente 20 familias, ahora viven 1.000 personas. En los cuales estás pensando en servicios de agua potable para todos, claro. Desagüe. Y eso no se ha incrementado, eso no ha crecido. Y eso es para todos, entonces, y más los estacionamientos que no hay. Claro, y van a llegan niños, llegan ancianos. ¿Qué espacio tienen? Ninguno no hay, ninguno.
Entonces, la norma no ha anticipado eso y no se ha adecuado para que la ciudad no pierda. No hay parqueo. ¿Dónde parquea la gente? En la calle. No hay parques tampoco. ¿Qué mataste en la calle? No hay parques tampoco. Tampoco, así es, ¿ya? Áreas verdes, nos faltan muchísimas. Entonces, eso significa repensar la ciudad, ¿te das cuenta? Tienes que repensarla y darle nuevo marco teórico, darle otro marco normativo. ¿Ya? Queremos que esas ideas, como tendencia, salgan de la Bienal. ¿Ya? ¿Cómo podemos iniciar un proyecto en Lima si está todo en un caos, un desorden? Haciendo proyectos pilotos. Hagamos proyectos pilotos. Por ejemplo, un proyecto piloto en el centro histórico de renovación urbana. ¿Pero en dónde? ¿Fuera de Lima o dentro de Lima? No, en Lima. Cogen el centro histórico de Quirocancash, que está lleno de tugurios. Haz remodelación urbana, vivienda para la gente, pero vivienda nueva en condiciones de calidad, fachadas recuperadas, espacio público recuperado, parques, áreas. Vamos a zonas que están en crecimiento irregular, formalizarlas, regularizarlas, reordenar eso, hacer lo que llamamos nosotros una reurbanización, Claro. colocando espacios públicos, áreas verdes, y en áreas nuevas hacer macromanzanas. Hagamos Claro. pilotos. Por ejemplo, en las zonas, en Barrios Altos, que hay casonas antiguas, las puedes, en primer lugar, recuperar de todo lo que son, por ejemplo, las griferías y todo eso, cambiar todo. Mira, hablando de Barrios Altos, ¿te acuerdas de la Quinta Jere? Sí. La Quinta Jere puede ser un proyecto piloto extraordinario de recuperación de la parte antigua y de nuevos edificios en la cual tú combinas, ¿no?, la forma moderna, contemporánea de construir con el patrimonio, con un espacio público extraordinario. Hay que hacer eso, proyectos pilotos. ¿Ya? Claro, y además ahora en la segunda Bienal van a ustedes la oportunidad para poder conversar y lo que es buscarle una solución a Lima, porque vienen de afuera y nos dicen qué bonito el centro de Lima, pero podría estar mejor. Ajá. ¿Cómo Mira, se puede ir? hemos invitado, te decía al principio, que hemos invitado a actores responsables de ciudades que se han recuperado. Y vienen unos tigres, ¿ah? ¿Ya? Barcelona, por ejemplo, en este momento está replanteando todo su centro histórico, haciendo supermanzanas verdes, convirtiendo las vías en áreas verdes. Ya. El responsable de eso viene a la Bienal. Madrid, el río que era un vertedero, lo ha convertido en una joya. Madrid Río, el responsable, viene a la Bienal. Perfecto. Medellín salió del fondo de la olla, con un plan maravilloso de salud urbano que comprometió sectores privados, sociales, etcétera. El que dirige el plan viene a Lima, ¿ya? Quien está haciendo vivienda social en México, que es un éxito, viene a la Bienal. Entonces, queremos conocer cómo se están manejando esas tendencias, aprender de ellas, y que aprendan los actores. La Bienal no es solo para arquitectos, es para alcaldes, van a ir dirigentes, es para dirigentes, para psicólogos, para sociólogos, para economistas, para todos ellos en la Bienal. Por ejemplo. Para ti estás invitada a la Bienal. También para los periodistas también. Así Por es. ejemplo, los techos que no se aprovechan en Lima. Los techos en los cuales una ciudad que no llueve, yo sé, pero en los cuales hay gente que cree que el techo es el depósito. Cuando el techo tú lo puedes aprovechar, yo he visto cuando te ponen plantas. Eso es una. ¿No es cierto? Techos verdes. Los techos pueden ser estupendos depósitos de paneles solares. También. Solares, ¿ya? Con lo cual, abaratas energía, haces la vivienda reciclable, ¿no? Vuelves la ciudad amigable con el planeta, ¿ya? Con energías que no son contaminantes. Hacer, por ejemplo, los techos de los centros comerciales, que son enormes. Deberían ser todos paneles solares, pero hay que reglamentarlo. Si no, el propietario no hace nada, ¿ya? Claro. Estas grandes áreas, techo de aeropuerto, paneles solares. ¿Y qué hacemos con el tema de los vehículos? Tanto vehículo en Lima. Mira, vehículos, mientras no haya un transporte público bueno, tú tienes auto seguro, yo también. Mientras no haya un transporte público eficiente, bueno, seguro, la gente va a preferir el auto, de todas maneras. Que hay que lograr un transporte bueno, pero además, ¿sabes qué? Hay que alentar todo el transporte no motorizado, es decir, un bus, ¿no? Bicicletas, pero también urbanitos, es decir, servicios internos. Yo hice el plan urbano de Surco, años atrás, y en el diagnóstico encontré que el 60% de la gente de Surco trabaja en Surco, se educa en Surco, se cura en Surco. Entonces, ¿para qué sacar la 4x4? Que vaya un urbanito. Claro. Un urbanito que recorda y con seguridad y no lo asaltan además tampoco, ¿te das cuenta? Hay que encontrar nuevas soluciones, Paola, es el tema. Claro, porque al final lo del tema de las ciclovías, igual a veces no están bien conectadas, porque yo me puedo ir feliz por la avenida Salaberry, Sí. pero después me quiero ir al centro, no puedo, no entro. Sí. No entro, me atropellan. Exacto, o sea, eso uno, o lo otro si quizás se lo queda la gana también, ¿no? O sea, atropellar a las mascotas, o sea, Claro. le hace al peatón lo que le hace al automóvil a él, Claro, ¿no? porque la gente Hay se olvida que el ejemplo de los scooters y todos estos también tienen que cumplir la regla de tránsito. Exacto. Que van hasta contra el tráfico. ¿Ya?
¿ya? Pero opciones hay, ¿no? Ya, lo que necesita es decisión política para plantearlas y un trabajo conjunto, alcaldes con gobernadores. Entonces, lo que quiere la Bienal es abrir todas estas ventanas, demostrar que sí es posible, que hay soluciones y, como te decía, queremos que la Bienal salga priorizado un tema que es el de la vivienda social. Hemos llamado la vivienda realmente social, que es para quienes, para los más vulnerables. Eso lo habló, bueno, el alcalde de Lima, ¿no? Que va a ser presente también en la Bienal, ¿no? Sí, los cuales sabe, pues, que en los cuales hay que presentar opciones a la gente joven que quiere tener vivienda, que quiere tener en su familia viviendo en sus habitaciones, una vivienda, o sea, no esos ambientes de un solo ambiente donde están todos metidos. No, algo digno para todos, ¿no es cierto? Y en todo caso, donde la vivienda es pequeña, tienes una compensación en el espacio público. Hay espacio público en el cual tú puedes tener algún tipo de actividad familiar, ¿no?, que no la tienes en el departamento o en el edificio. Espacios públicos buenos, bien diseñados, bien logrados, con equipamiento, falta muchísimo. Lima es la ciudad más deficitaria en América Latina, en espacios públicos y áreas verdes. ¿Ya? Tiene una política intensa de espacios públicos, ¿no? Claro. No, y además, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años incluso, se puede decir que recién se está Lima mirando hacia el mar, pero antes no. Antes no era, por ejemplo, en la zona de San Miguel, La Perla. Hemos visto una fotografía del acantilado que llegaba hasta prácticamente... Mira, o sea, no había la avenida costanera. Fíjate, no sé si has ido últimamente al Callao o a La Punta. La costanera llega hasta el Callao. La Costa Verde llega ahora hasta el Callao. Tú puedes llegar al Callao en 20 minutos. Es fantástico, extraordinario. Lo que pasa con esa vía Costa Verde que va desde San Miguel al Callao, no tiene ni siquiera ciclovías, parqueos para un bus de transporte público, no hay playa. ¿Cómo vas a tener una vida sin playa? Tienes que crear playa. Cuando ¿ya? sube la marea se salen las piedras. Sí, tienes que crear, ¿ya? Entonces, haces como las cosas sin completo. Bueno, ahí estuvo Debrecho, corrupción, etcétera, qué sé yo, ¿no? ¿Qué cosa queremos sacar en la Bienal? Mira, ve, queremos sacar un compromiso con el conjunto, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Alcalde de Lima y Ministro de Vivienda. Un pacto por desarrollar nuevo planteamiento de vivienda social en Lima. ¿Qué te parece? Me parece excelente. El Callao, por ejemplo, que ha crecido tanto en la zona de Ventanilla, urgente ahí también. Porque también Ventanilla nació con la idea de la vivienda social. El problema es que el grave del Callao es la corrupción, una corrupción fregada, ¿no? ¿Qué haces con la gente que tiene viviendas que no están adecuadas? ¿Qué es? ¿Sacarlas de ahí? No, tienes que rehacer todo. Claro, exactamente. Hay que hacer vivienda nueva, efectivamente. O sea, hay que reubicar población, hay que hacer, ¿no? La gente que está en zona de peligro en las quebradas, por ejemplo, tienes que sacarla y llevarla a nuevos barrios residenciales, cerca del lugar donde trabajan, porque ellos no se quieren a otro lado. Hay que hacer nuevas unidades de vivienda que tienen que ser apoyadas por el gobierno y subsidiadas por el gobierno, ¿no? Claro. La vivienda social tiene subsidio, definitivamente. El subsidio, eso en todo el mundo. El subsidio que lo da el gobierno. Y la idea es que cueste, que sea algo cómodo, ¿no? Pensando en gente que no tiene... ¿Tú sabes cuánto le paga una familia pobre a un traficante por un lote tizado? 20.000 soles de cuota inicial. ¿20.000 soles? 20.000 soles para ir a un lote tizado sin agua, desagüe, Wow. Ese poblador además tiene que comprar su grupo electrógeno para tener energía. No, y además tiene que tener quedarse su ahí pozo, porque si se mueve... Y camión cisterna y el agua le cuesta carísimo y es contaminada, está con dengue. ¿Ya? Bueno, entonces, yo creo que se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. La invitación para la Bienal... Ya, la Bienal, el lanzamiento es mañana, ¿ya? Va a estar presente el congresista, presidente de la Comisión de Vivienda, justamente dando su apoyo al tema de la vivienda, ¿no? Va a ser Gonzalete, el buen vecino, hasta, ¿no? El responsable del centro histórico, voy a estar yo, la comisaria de la Bienal, la arquitecta Liliana Collado, que está acá conmigo, ¿no? ¿Ya? Bueno, y lo que se hace mañana es, se ha hecho un concurso, se exponen todos los proyectos, de jóvenes, antegrado, jóvenes de posgrado, de profesionales. Todos los estudiantes de arquitectura que vayan, porque van a ver todas las novedades, sobre todo de gente pues, que viene de ciudades que se han logrado cambiar, y yo creo que eso es importantísimo. Eso se expone el día de mañana en un sitio muy lindo, el Museo Metropolitano. Y a partir del lunes, ¿no? Los eventos van a ser Teatro Segura, Teatro Municipal, Sala Alcedo, así que te esperamos. Perfecto, entonces la próxima semana nos vamos a encontrar entonces. Ya, de todas maneras. Muchas gracias al arquitecto Jorge Ruiz de Somo Curcio, es decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos antes a ir a una pausa, pero vamos a ver una fotografía antigua y esa es la vista, hablando de arquitectura, la vista de la Plaza Bolívar,
el año 1863. El monumento rodeado con una verja de hierro y atrás estaba la Iglesia de la Caridad, lugar que hoy ocupa el edificio del Congreso de la República. Realmente una joya esta fotografía. Hacemos una pausa y regresamos con más. Y vamos a regresar también con música. Vamos a hablar de un peruano, por supuesto, que ha logrado estar en la lista de Billboard y nos trae su último single. Volvemos. Muy bien, vamos ahora a hablar de música. Dejamos otros temas y ahora vamos a hablar con Jorge Velázquez. Él ha logrado, pues, que en el 2020 uno de sus temas ingrese al ranking Billboard. Eso no es poco, así que está invitado con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ¿qué sentiste en el año 2020? ¿Fue 6x8 el Sí, tema? 6x8 caminar. 6x8 es un patrón rítmico del landó y creo que eso ayudó a que la canción fuera elegida como una de las mejores de agosto 2020, ¿no? El toque peruano. En plena pandemia. Plena pandemia, sí. La pandemia a mí me animó a hacer mi proyecto solista, ¿no? Porque yo vengo tocando música con diferentes grupos y dije ahora o nunca, ¿no? Ya no se sabía qué iba a pasar, entonces con mi apellido y fue como determinante, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿El proyecto o la música? La música, en el colegio. 8 años, colegio, familia. Guitarra. ¿Ya? Flamenco, huayno, Perú, ¿no? O sea, las ferias regionales, el Cóndor Pasa, todo eso clásico. Y luego el rock, ¿no? Obviamente, ¿no? Llega la guitarra eléctrica, los 90s, ¿no? ¿Ya? Y así, ¿no? Eso, no sé. Lo de hacer canciones es algo un poco más reciente, ¿eh? O sea, tengo unos como 10 años haciendo canciones. ¿Por qué? Antes no te animabas mucho. Era más guitarrista, ¿cuál es la palabra? Principal, primera guitarra. Pero no cantabas. Cantaba, pero es un desafío, pues, cantar. ¿Ya? Porque es que lo que pasa es que ya no eres tú con el grupo, eres tú solo. Eres tú, es más, la canción que voy a cantar se llama Eres tú sola. Eres tú sola, a ver, mira, perfecto, mira, ¿ves? Pero ¿qué significa, bueno, además cantar tus propias composiciones, ¿no? Que es diferente, ¿no? Para mí es muy importante eso, ¿no? Decir lo que sientes en el momento, cómo lo sientes en el momento, ¿no? Eso es componer, básicamente. ¿Y para ti la música es todo? ¿Estás todo el día con música? No, definitivamente no soy de los que está en el instrumento 24/7. Sobre todo que la parte más, la que estoy trabajando ahorita, que es esto, ¿no? Promocionarme, ¿no? ¿Ya? El disco que estoy ahora lanzando, que vengo lanzando, lo grabé a finales del año pasado. O sea, y cuando estoy grabando, ahí sí estoy metido en el estudio 24/7, como dicen, ¿no? Ya. Jorge, Sí. la próxima semana estás presentando Sí, el una martes, canción. sí, gracias por hablar de esto. El martes 10 de octubre voy a estar lanzando mi nuevo EP, mi nuevo disco, en la noche de Barranco, a las 10 p.m., por favor. Las entradas están en Joinas, en mis redes sociales, que me pueden buscar como Velázquez, ¿Ya? Jorge Velázquez. ¿Y vas a cantar? ¿Me estabas contando con ¿Ahorita un mismo? invitado? No, un invitado, no, que tenías un invitado también. No es que tengo un invitado. Hoy día me enteré que le voy a abrir el concierto a Luca Bocci, que es un gran cantautor también argentino. Y eso es el 18 en Sargento Pimienta. Ah, está bien. Súper buena noticia porque soy muy seguidor de ese cantante, de su música, del rock argentino en general, ¿no? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es su grupo favorito o cantante favorito argentino? No podría elegir uno, O pero todos. definitivamente Fito. Fito. A Fito lo tengo arriba, a Charlie, a Cerati,
Mercedes, o sea, todos en realidad son muy buenos. No, yo creo que hubo una muy buena época de rock argentino. Sí. Mediados de los 70s hasta mediados de los 90. A mí me gusta Fito y me gusta Cerati. Sí. Y me parecen que es música que es atemporal, totalmente. Es atemporal, es de la música latina en español, yo creo que es lo más potente, ¿no? Que hubo y que sigue habiendo. Bueno, queremos escucharte, ver. Perfecto, sí. ¿Qué vas a tocar? Cuéntame. Esta se llama Eres tú sola. A ver, lo resumo. Vengo lanzando un EP de 4 canciones, pero como las cosas ahora son así distintas en la industria musical, lo lancé por sencillos. Ya. Con un espacio de casi, bueno, ¿Y lo lanzas lancé ahí? el primero en abril, de ahí lancé en junio, de ahí septiembre y la última que acaba de salir hace En las unos plataformas días. ahora digitales y todo. Todas las Spotify. plataformas digitales, sí. A ver, escuchamos. Dale. Jorge Velasco. Si algunas veces callé todo lo que decía, si algunas veces soñé todo lo que vivía, si algunas veces sentí que yo te merecía, cuando ocultes la verdad, todo se derretía. Es un reflejo que perdura, que sueñas y eres tú sola. Como un espejo tú me miras, y eres tú sola. Jorge. Ay, gracias. Acá con los chicos del estudio. Bueno, pero ¿qué es? Te veo y se ve tan sencillo. Pucha, ahí lo complejo es decirlo, afinar los tiempos. ¿Cuánto te demoraste en hacer esa canción? Esta canción particularmente salió así, porque lo tenía ahí, ¿no? Es como Ya. un vómito, un vómito. O sea, no tienes una fórmula especial. Es el momento, si lo sientes, lo escribes. Sí, hay otras que tardan más. Para mí siempre arranco con la música, es algo que mucha gente dice, el mismo Fito siempre habla de eso, ¿no? De que arranco la música siempre antes que las palabras. Ya. Y voy rellenando, ¿no? Y lo mío siempre rima, me gusta la rima. Ya. Me gusta que las cosas rimen, porque es musical la rima, ¿no? Dime, ¿y cómo ves tú la industria musical en el Perú? ¿Crees que hay poco apoyo? Pucha, buena, ¿Es gran difícil? pregunta. Mira, los músicos que tocan en mi banda son todos graduados de la universidad. Ah. A mí me parece más bien que estamos viviendo un buen momento de la industria musical. Hay educación, ahí está la Católica, la UPC, Sí. hay donde estudiar. Yo me fui del país para estudiar un poco de música muy joven, a los 18 años me fui a Miami. Pero creo que está bien, creo que faltan un poco más hay que democratizar un poco la radio. Ya. Se tiene que poner más variedad de música en la radio, es un Bueno, tema eso sí es verdad. polémico. Eso sí es verdad. Un Pero tema ahora las polémico. redes Y son- después también faltan conciertos y lugares para hacer conciertos, que ahorita hay una crisis de lugares para hacer conciertos. Bueno, ahora sí estamos con el tema de San Marcos Sí. y lo que pasó. Varios. Bueno, pero sobre todo lo que yo creo que lo que tiene que haber es la variedad. Porque no todo el mundo le gusta un tipo de música urbana o reggaetón. Eso es cierto. Debe haber para todos. Debe haber para todos y de diferentes épocas, no solo lo que está de moda. Todo. Y lo local, ¿no? En otros países, es importante que diga esto, hay leyes que te obligan a poner contenido local o nacional Claro. en la radio, ¿no? En Canadá creo que es unas leyes fuertísimas. Aquí no sucede. Y el argumento era que el material local no estaba tan bueno, entonces por eso no le dan bola.
yo difiero, estoy en desacuerdo. Creo que mientras más bola te dan, mejoras como artista. Pero tú, ¿cómo haces con redes? ¿Eres activo en redes? ¿Te promocionas? Cada vez más. Ya. Cada vez más. Y en eso estoy. Soy una generación punto medio, ¿no? Ya. No soy millennial, así de los que están... Fuiste aprendiendo con el tiempo. Sí. Pero es importante porque eso te conecta con tus Sí, tus es la única seguidores. manera. O para Y que el te conozcan. TikTok, o sea, primero era Instagram, primero era Facebook, después el Instagram, ahora el TikTok, hablar a la cámara. Ahora los videos tienen la letrita y tienen que ser vertical para que entre en el teléfono, o sea, lo que se nos viene, ¿no? Ya pasó, lo que pasó, pasó. No, claro, no, y además es importantísimo porque ahora ahora no es que tú tienes que ir a comprar un disco a la tienda, ahora está todo baja y Sí. la descarga. Sí. ¿Cierto? Las descargas, las cuales... No, ya no es descarga, la palabra es streaming. Streaming, ya. Streaming quiere decir que tú pagas una mensualidad y escuchas toda la música que quieras Ya. en vivo, ¿no? Ya. ¿Y cómo están tus temas? ¿En qué sentido? Bueno, en ranking, o sea, que lo están viendo. Bueno, estoy trabajando en tener más listens, Ya. escuchas. Escuchas. Eso es Bueno, el trabajo del músico. ahora tendrás más porque porque te van a ver, si estás en Spotify, te van a ver todos nuestros televidentes Sí, que están a Spotify, nivel pongan nacional. Velázquez y va a aparecer felizmente. Tu playlist. He trabajado como para que ya me pongan arriba. Porque ¿Cuántos temas tienes? Ahorita hay 7. ¿Ya? pero está bien. Sí. Ojo que como compositor he colaborado, como te digo, tengo más obras registradas, ¿no? Pero esto es mi proyecto solista, a lo que estoy apuntando sólido, ¿no? Ahora. Bueno, Jorge, una invitación, ya ha pasado y la hora ya, pero vamos a hacer la invitación al público para que vaya a tu concierto para tu nuevo tema. Sí, los quiero invitar a que vengan a verme este martes 10 de octubre, en la noche de Barranco. Estaré tocando todos mis temas recientes, este que acabo de tocar también, y el 18 en Sargento Pimienta abriéndole a Luca Bocci, lo cual nos pone felices a todos. Muy bien, ya saben, Velázquez en Spotify. Gracias a Jorge Velázquez por Muchas estar con gracias, nosotros. Pablo, máximo. Muy bien, nosotros ahora, antes de despedirnos, vamos a mostrarle una fotografía por el Día de la Marina. Bueno, saludos, por supuesto, a la Marina de Guerra del Perú. Esta fotografía es del 20 de octubre de 1959, nada menos. A pocas semanas de la llegada de una nueva década y mientras el pueblo vivía, pues, como sabemos, la fe por la procesión del Señor de los Milagros. Se trataba, pues, del primer crucero que ancló en aguas peruanas ante 150.000 personas que abordaban en el puerto del Callao. Es el primer buque llamado Almirante de Grau, en honor al héroe del combate de Angamos. La fecha de esta fotografía es 31 de enero de 1960, nada menos. Una noticia que la Armada peruana había comprado 2 buques que pertenecían a la Marina de Guerra británica y esta es la llegada al puerto del Callao. Nada menos, 31 de enero, el verano de 1960. Bueno, estamos viendo, bueno, ahí están los periodistas todos, creo en la parte de derecha, sobre todo los reporteros gráficos, ¿no? En esa época, pues, sobre todo eran los diarios, lo más importante, ¿no? En los cuales, pues, ahí vemos las mujeres llevando, pues, sus sombrillas y todo muy... Es el primer barco al que denominaron Almirante Miguel Grau, héroe de la Marina de Guerra del Perú, que celebra su día este 8 de octubre. Una fotografía y vemos, pues, por supuesto, a las mujeres con la vestimenta de los años 60, muy elegantes, y por supuesto también con los marinos con su uniforme de color blanco. Muy bien, de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en Diálogo Abierto y el lunes ya nos espero con Maite Vizcarra. Nos vemos. Chao.